Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal? En esta nuestra materia que es plantaciones forestales y este video corresponde a la clase número 2. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado. Y también mencionarles que a lo largo de este curso iré subiendo videos, como ustedes ya bien saben, en los cuales abarcaremos el temario por completo. También me gustaría añadir algo muy importante y iremos viendo lo que se le denomina comúnmente la teoría con la práctica, ya que cada teoría que nosotros conocemos nace o surge de una práctica, recordando que los conceptos teóricos son fundamentales y que se complementan ampliamente o pues son parte de la misma práctica. ¿Por qué les digo esto? Ya que actualmente, como ustedes saben, debido a las medidas sanitarias que tenemos en nuestro país, pues todavía estamos, se puede decir que en cuarentena estamos, si mal no recuerdo, en semáforo rojo, o ya creo que pasamos a semáforo naranja, por lo cual las prácticas que haremos en concreto en esta materia y también en otras que les doy va a ser, vamos a aplicar las plantaciones forestales, pero las iremos aplicando en concreto para lo que vendría siendo el establecimiento. Hay que, hay que recordar algo muy importante, y es que las plantaciones forestales comerciales son manejos o son ambientes inducidos por el hombre en el cual generalmente se establece una o varias especies. Puede ser de un monocultivo o puede ser de dos o más cultivos. Pero cada especie necesita ciertas condiciones agroecológicas propicias para el desarrollo de la misma. Es por eso que mediante los sistemas de información geográfica iremos viendo diversos temas y iremos viendo acerca o analizaremos, por ejemplo, las precipitaciones, los lugares. También vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar ya los SICs dentro de lo que vendrían siendo las plantaciones forestales comerciales, ya que mediante esta nosotros podemos hacer una gestión y un manejo para aumentar la productividad. También tomar en cuenta que todas las variables dasométricas las vamos a ir uniendo o vamos, mediante tablas de datos para generar posteriormente lo que se define como imágenes raster, en las cuales nosotros podamos tener una apreciación muy concreta y muy sólida de qué es lo que tenemos. Les digo esto porque fundamentalmente en el sector forestal México es relativamente joven y también es relativamente joven en el aprovechamiento de de las plantaciones forestales comerciales, así como también los SICs poco a poco se han ido integrando a los mismos, de tal manera que se ha creado una sinergia donde actualmente con los SICs podemos llegar o podemos determinar muchísimas cuantificaciones, así como también podemos generar modelos de predicción. Esto es simplemente con el fin, repito una vez más, de que el ingeniero sea lo suficientemente capaz de poder llevar a cabo diferentes tareas con un poco, bueno, con la información recogida en campo. Anteriormente, eh, pues se hacían todos los estudios taxonómicos o dendrométricos y, por ejemplo en un lote pues se podía determinar utilizando parámetros estadísticos como por ejemplo es la media, un poco también la desviación estándar, y nosotros podíamos ver desde la cantidad de madera, también podíamos ver los IMAs, que es el incremento medio anual, y, y demás estudios o funciones que ayudaban como tal a determinar
cuáles eran las condiciones de ese bosque o cuáles eran las condiciones de esa plantación forestal. Actualmente, bueno, pero un dato importante o, un punto de mejora que tenía hasta ese momento el manejo de esa información es que esa información no se tenía, esa información no estaba adaptada a un sitio geográfico. Ustedes se imaginarán en una plantación de 90 hectáreas y de repente tenemos una media de volumen de 20 metros cúbicos por hectárea, pero también si nuestra desviación estándar es de 10 metros cúbicos, pues esto quiere decir que en ciertas hectáreas o en ciertas partes geográficas hay una descompensación bastante notoria, aproximadamente del 50%. En un lote o en una plantación de 90 hectáreas, pues encontrar cuáles son esos lugares que presenta esa desviación estándar, pues uno antiguamente no podía. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque a esos lugares es en concreto donde uno debe de tener una mayor atención. Tal vez sea por el ataque de alguna plaga, tal vez sea pues la tala ilegal, tal vez sea que se quemó y, y, much- y mucha desinformación quedaba como restringida, lo que hacía que también nuestros datos perdieran cierta validez. Actualmente, con los sistemas de información geográficos aplicados a las plantaciones forestales, a nosotros nos da la oportunidad de conocer realmente y de sobre todo tener un conocimiento geográfico de cuál es el comportamiento de la variable que nosotros queramos medir o querramos medir, perdón, en un espacio geográfico. También esto es muy utilizado y lo veremos también en la clase de plagas y enfermedades, cómo, cómo nosotros ver cuáles son los lugares donde las plagas tienen más incidencia. Tal vez tiene más incidencia por un factor externo o puede ser por algún otro factor. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la clase de las plantaciones forestales. Esta es la primera unidad. Son conceptos teóricos y un tanto en la presente vamos a ver un poco de la situación actual de las plantaciones forestales en México. También les platicaré un poco de las diferentes clasificaciones de las plantaciones forestales como tal. Hay dos vertientes, eso ya lo veremos al final de de la clase de plantaciones forestales. Una es con fines de restauración y otra es con fines comerciales. Aquí se integra algo muy importante y como ustedes recordarán en la materia de edafología, donde podemos ver el estudio de los suelos, y una de las principales causas que a mí me determina si una plantación puede ser con fines comerciales o puede ser con fines de restauración, vendría siendo el uso, la capacidad del suelo, pero esto muchas veces sale en función de la altimetría o lo que se vendría siendo un mapa de pendientes, ya que en función de la pendiente es lo que me da muchas veces pauta a mí para ver el tipo de actividad primaria que yo puedo desarrollar. Puedo desarrollar desde una actividad de agricultura, por ejemplo, hasta pasar un caso muy extremo que lo que vendría siendo el establecimiento de una plantación para conservación del suelo. Bueno, siguiendo en la dinámica de esta clase, eh, vamos a hablar un poco acerca de la situación actual en México, de lo que vendrán siendo de las plantaciones.
En los últimos años ha habido un detonante muy significativo en lo que refiere a el establecimiento de plantaciones forestales, ya sea pues para ayudarlo a lo que se le comúnmente se le conoce como bosque nativo, y a partir de 2000 entra un componente muy importante, las cuales son las plantaciones forestales comerciales, pero en concreto entran de lleno en lo que vendría siendo la zona tropical de nuestro país, que comprende los estados que son, bueno, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, parte de Chiapas e incluso Oaxaca. Si nos vamos un poco a la bibliografía, podemos ver que en realidad las plantaciones forestales no comenzaron en el 2000 como sido tal cual, pero en el 2000 fue cuando hubo su explosión. Eh, Según datos o la bibliografía, más o menos entre los 60 y los 70, en la sabana de Oaxaca, fueron establecidas, creo que más de 1000 hectáreas de pino caribea. Actualmente, todavía esas plantaciones siguen vigentes, y para lo que se utiliza generalmente estas plantaciones son para la venta de lo que vendría siendo la resina de pino. Pero regresando un poco al tema que nos interesa, que es a partir de 2000, es cuando comienza a haber una sinergia por parte del gobierno y por parte de las empresas. Comienza el gobierno a dar recursos, a dar financiamientos. Y esto nace de algo muy importante. Si bien es cierto que las plantaciones forestales comerciales lo que nos producen son la materia prima, pero también está el otro componente que es de suma valía, y es de que esa materia prima lo tenemos que mandar a nuestro sector secundario, y en este sector, recordamos un poco, es el sector encargado de, de tomar una materia prima y convertirla en lo que sería un producto industrializado o un producto con valor agregado. Mm, Dicho sea más fácil o de una mayor comprensión, es que, por ejemplo, un trozo de madera no tiene gran valor, pero en cambio una silla, un producto ya elaborado. Recordemos que el trozo de madera como materia prima en sí no es de alto costo. Pero una vez que nosotros lo mandamos a la industria, en este caso concreto de la silla, lo mandamos a la industria del aserradero, y se le van dando acabados, se le va dando un tratamiento, se le va dando lijado, etcétera, etcétera. Se genera un producto de valor agregado que viene siendo nuestra silla. Bueno, nace o comienza la explosión de las plantaciones forestales comerciales en el trópico de nuestro país. ¿Por qué poco a poco se vienen para acá? Recordando, o según la bibliografía, los estados con más incidencia en la actividad forestal eran los estados de Durango, de Michoacán, de México, entre otros. Pero recordemos que estos obtenían su materia prima de lo que vendría siendo los bosques nativos. Los bosques nativos que tenían estos o que tienen estos estados son bosques de una mayor altura, por lo cual sus condiciones agroecológicas, como son la lluvia o la precipitación, como son también la luz del sol, hacen que los ciclos de crecimiento o los ciclos de recuperación del bosque sean mucho más lentos. ¿Con esto qué quiero decir? Básicamente, en ese tipo de bosques, bueno, los bosques que estaban en esos tiempos, pues comienza a haber un déficit, ya que el consumo de productos forestales va a la alza, a igual que va a la alza la población, ya que recordémonos que
que todo producto comercializado por el hombre está a expensas de la oferta y la demanda. Lógicamente que al haber mayor población, y vemos que México ha sido en estos últimos años, ha sido uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica, pues, pues por lo tanto también la demanda de todos estos productos de los cuales son sacados de la madera o son derivados de la madera o de los árboles, pues también cada vez se necesitaba tiempo. Eh, y cada vez se necesitaba más, pero el tiempo de restauración en, en, en estos bosques de clima frío, pues es aún mayor. Entonces, a partir del 2000 comienza como tal una sinergia del gobierno con algunas iniciativas, perdón, con algunas empresas de iniciativa privada o con el negocio de la iniciativa privada para comenzar a generar lo que vendrían siendo las plantaciones forestales comerciales. Si mal no recuerdo, una de las primeras empresas en plantaciones forestales de la zona sureste del país, de la zona tropical, fue la que en ese tiempo se le llamó o se le denominó Plan Fosur. Hoy en día se le conoce como Protic. Bueno, y ellos comenzaron con el establecimiento de eucalipto, pero en ese tiempo todavía no había una industria. Recordando eh, o haciendo un poco de historia, por la mayoría de las industrias estaba en el centro norte del país. Entonces aquí se creó un desfase muy importante, ya que los costos de transportar una materia a lo que vendría siendo una materia prima, a lo que vendría siendo la industria, se comenzaron cada vez a ser mayores. Por esto, el caso de lo que había sido Plan Fosur en ese tiempo eh, fue un caso que, con el, que con el pasar de los años tuvo problemas con esa movilidad de madera. Bueno, siguiendo más adelante, voy a presentar una gráfica y esto es una gráfica de cómo las plantaciones forestales comerciales, bueno, o cuál ha sido la superficie plantada desde el año 2000 hasta el año 2019. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica, en el año 2000 se iniciaron con 2.642 hectáreas y fueron, fueron manteniendo un crecimiento, digamos, más o menos normal hasta el año 2007. En el año 2007, según data por una sequía atípica o por una temporada de estiaje atípico y muy elongado, o sea, muy largo, fue que en ese año no se pudieron establecer como tal la cantidad de hectáreas, o bueno, más bien no se pudo mantener ese ritmo que llevaba de crecimiento que llevaba de 2005 a 2006, siendo su punto más alto en el 2008. Y a partir de ahí comenzó a haber una leve baja. Para tratar de explicarles un poco mejor cómo ha ido esto, y vemos que en el año 2000 se comenzaron con 2.642 hectáreas. Y cada año hasta el 2016 hubo una variación porcentual positiva. La variación porcentual positiva, por ejemplo, de 2001 comparado con 2006 fue de 46%, o sea, se avanzó casi el 50% de lo que comparado con lo que vendría siendo el año anterior. Así hasta que nosotros llegamos al 2007, que es donde les comenté que hubo una gran sequía y hubo una reducción porcentual del 32%. En el año 2008, que fue o ha sido el pico más grande,
con 9.842 hectáreas. Y así podemos ver que a partir del año 2008 no hubo o no se mantuvo esa variación o ese aumento porcentual anual de lo que vendrían siendo en crecimiento o en incremento de superficie plantada. Actualmente se estiman más o menos que hay arriba de 200.000 hectáreas. ¿Ok? Bueno. También cabe mencionar que pues en un próximo video nos acompañará un experto, el cual fue uno de los iniciadores de todos los componentes de apoyos y también de lo que vendrá siendo el surgimiento o el nacimiento de las plantaciones forestales comerciales. Ahora, hay un punto muy importante que yo quiero dejar claro, y es que pues en la presente eh, pues solamente presentamos las superficies establecidas, pero de lo que son las plantaciones forestales comerciales. Anteriormente eh, se hacían reforestaciones, bueno, lo que comúnmente se le llaman reforestaciones o lo que vendría siendo plantaciones forestales con el propósito de repoblación o de reforestación o para la ayuda de no perder una masa boscosa. Bueno, eh, las plantaciones forestales, eh, o bueno, se pueden clasificar en dos partes las plantaciones. Las plantaciones forestales por restauración, como se lo cité, y las plantaciones comerciales, que tienen con el fin de abastecer alguna industria. Miren, viendo primeramente lo que son las plantaciones por restauración, como bien se lo había dicho, generalmente en estados más del centro norte del país, dado que mucho de su geomorfología suele estar pues escarpada o mucho de su geografía suele presentar terrenos pues escarpados, lo que se hace es una plantación para restauración, ya que recordemos que como generalmente son bosques de clima frío, sus ciclos de crecimiento que suelen presentar estos son ciclos a 35, 40, 50 años, dependiendo mucho de la especie. Son ciclos mucho más cortos. Otra diferencia que podemos apreciar es que, por ejemplo, cuando se va a hacer una plantación para restauración, que la suelen hacer en estos estados antes mencionados, la planta suele pasar un tiempo en el vivero bastante considerable, cerca de 8 o 9 meses. En cambio, para la zona, pues generalmente la planta pasa de 3 a 4 meses, dependiendo también de la especie. Bueno, pero el objetivo de las plantaciones por restauración es primeramente retención del suelo, producto de unas pendientes, bueno, producto de un porcentaje de pendientes muy altas. Otra podría ser también que hubo algún aprovechamiento para alguna industria y necesita haber una restauración de todos esos individuos cosechados. Entre otras, vendría siendo lo que comúnmente se le denomina plantaciones por restauración. Actualmente en nuestro país, la cultura o todo este rubro forestal es reciente, no es como por ejemplo en países como Finlandia, países como Francia, países, por ejemplo, incluso pues en Malasia, eh, que llevan muchos años. La clase pasada vimos incluso que en China hay datos de plantaciones de muchos años atrás.
Bueno, a diferencia de otros países que llevan muchos años a la actualidad, nosotros como tal, cuando hacemos o generalmente se tienen datos que cuando es una plantación por restauración, simplemente lo que se hace es que va, se establece, pero no se le da un seguimiento adecuado, porque recordemos que una vez establecido el árbol o lo que vendría siendo pues la planta, pues tiene, lo sacamos primeramente del vivero, lo establecemos y este cuenta con cierta altura, con cierto desarrollo radicular y a veces, generalmente las gramíneas suelen ser eh, los principales competidores en nutrientes del suelo y también en captación de lo que vendría siendo la luz y suelen afectar de manera negativa al crecimiento del árbol. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces no tenemos la cultura o no se le ha dado un plan, un seguimiento adecuado para que estas plantaciones por restauración lleguen a el punto o, se- o simplemente, decirlo de manera muy general, se les deja que crezcan según su capacidad, siendo a veces incluso que estas plantaciones pudiera haber detonado eh, algunas cualidades o pudiera haberse servido o su desarrollo pudo haber sido diferente, pero dado que no hay este seguimiento, a veces se le dificulta más al árbol. Bueno, hablando de las plantaciones comerciales, que es nuestro tema, de hecho recordando que en nuestra escuela nosotros somos ingenieros forestales con especialidad en plantaciones forestales comerciales. Bueno, en concreto quiero decir que estas plantaciones son plantaciones con mucha intervención humana. Producto de esta intervención hacen que los crecimientos sean mayores, también los rendimientos, todo va con fines comerciales. ¿Qué es lo que pasa con estos? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos trabajando bajo este esquema? A lo largo del tiempo y con el inicio de las diferentes plantaciones forestales comerciales, hemos visto que existen muchas singularidades de los árboles, o mejor dicho, de las adaptaciones. Hay ciertas condicionantes que nosotros como ingenieros debemos de tomar en cuenta. ¿Y cuáles son estas condicionantes? Bueno, son de carácter agroecológico y en dado caso bióticos. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la precipitación, tenemos que tomar en cuenta también la temporada pues, de sequía, el tipo de suelo donde vamos a establecer, incluso el tipo pues, de pendiente, ya que mediante esta nos asegura a nosotros tener el correcto desarrollo de nuestros árboles o de nuestros individuos en sitio. También, una vez que nosotros detectamos lo que comúnmente en las plantaciones forestales o en la zona, ya que estamos nosotros mucho en sinergia con las plantaciones forestales comerciales, se le denomina o siempre buscamos los denominados árboles plus. Son los árboles que cuentan con las mayores características fenotípicas y genotípicas. ¿Qué me refiero? Los árboles que tengan un fuste más recto, que tengan más copa, que presenten menos bifurcaciones. Y en función de esto es que muchas veces, sobre todo en las empresas forestales, comienzan una reproducción de ese individuo, pero comienzan a hacer una reproducción masiva, ya que ese individuo cuenta con las características necesarias para hacer un aprovechamiento más óptimo en la industria de nuestra materia prima. ¿Cuál puede ser nuestra materia prima? Bueno, puede ser actualmente en la zona, puede ser la madera, así como también pueden ser algunos exudados. Estos exudados localmente o regionalmente pueden ser o son más bien el hule y el otro es la resina de pino. Esos son pues grandes, eh, pues a grandes rasgos la diferencia entre las plantaciones por restauración y las plantaciones comerciales. Dicho sea de paso, esta diferenciación nos ha ayudado
a que nosotros conozcamos y también nos permite a nosotros intuir, ya que, como en minutos atrás les comenté, antes las industrias forestales se abastecían de los bosques naturales y en en los estados de Durango, en los estados de Michoacán, pero con el tiempo, debido al crecimiento o a los ciclos de crecimiento que presentan, no le ha dado, o con el tiempo, no le ha dado el tiempo suficiente de recuperación y de abastecer a la demanda actual de productos provenientes, bueno, productos forestales provenientes de las plantaciones, lo cual lo mismo ha hecho que haya mucha importación de madera. Generalmente en el país es bien sabido que nosotros le compramos mucha de la madera a Chile, la cual la madera que ellos destinan para venta en México no es madera de primera calidad, sino es una madera de una calidad segunda eh, o tercera en algunos casos. Bueno, analizando esto, nosotros nos podemos dar cuenta que todas esas industrias al paso del tiempo se han ido moviendo. ¿Cuáles son los ejemplos más claros que tenemos? Bueno, tenemos el ejemplo en concreto de la planta de tableros MDF que desarrolló Protic. Como bien saben ustedes, Protic, bueno, antes se llamaba Plomposur, comenzó con establecimiento de plantaciones de eucalipto. eh, Después, mm, ellos mismos se vieron en la necesidad de construir una planta de procesamiento de materia prima a un producto de valor agregado y generaron la planta más grande de tableros MDF del país, estando esta ubicada cerca de Cárdenas. Otro ejemplo muy claro es la creación de la empresa Proxilo, en la cual se dedica a hacer tarimas, entre otras. También podemos ver eh, un ejemplo muy cercano que es la empresa de Eviamex, la cual esta tiene o consta de dos productos. Uno es el lule, el exudado del lule, y el otro, ellos instalaron, ellos instalaron o generaron un, un aserradero muy bien elaborado, por cierto. Ellos cuentan con toda su etapa, tienen un aserradero, después tienen un autoclave que ayuda a quitar eh, todas las impurezas o todos los insectos mediante el autoclave. Después tienen una cámara de secado de una capacidad bastante considerable y al final tienen toda la maquinaria industrial suficiente para crear pisos, para crear incluso tableros enlistonados. También un caso muy conocido en la zona es el caso de, de Agropical, la cual cuenta con su presencia en el estado de Tabasco, en el ejido de Sabana Larga. Estas son plantaciones de eucalipto y también tienen acacia. Bueno, y en esta también hacen madera aserrada para hacer tarimas, para hacer algunos tipos de tableros enlistonados, de muy buena calidad, por cierto. Y bueno, esos son los casos más concretos y más conocidos y poco a poco hemos visto cómo toda esa industria que antes estaba ubicada en el norte ha venido emigrando a la zona tropical, en concreto en la zona donde nos encontramos nosotros, ya que, pues, como se mencionó, es muy complicado o es muy costoso que nosotros transportemos materia prima a una gran distancia. Bueno,
Espero esta clase haya sido de su agrado. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y me despido hasta la próxima clase.